Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 31. La cosecha de Strange. Una bofetada y un montón de rarezas. Strange se dejó caer en el sofá frente a Ethan sin ceremonias, con el rostro marcado por el cansancio. Se sirvió una generosa copa y se bebió la mitad de un trago. Deja de sonreír y habla, dijo. ¿Qué demonios has aprendido hoy? Ethan se recostó, aún con una sonrisa burlona, y lo explicó con claridad. Los dos universos coincidían históricamente hasta que apareció un Thanos mutado y corrompido por un virus. A partir de ahí, todo se descontroló. El virus cósmico había arrasado el universo, pero esta versión de Tony Stark contaba con una especie de campo de aislamiento de tecnología secreta que le impedía alcanzar la Tierra por completo. Tengo una buena idea, concluyó Ethan. Mañana seguiré con el plan original y me acercaré a Morgan. Veremos qué tan cierto es. Hizo una pausa, con la mirada perdida en la distancia. En cuanto a cualquier cosa fuera de la Tierra, mejor nos mantenemos bien lejos por ahora. Puedo sentir miradas en este planeta. Muchas. Sutiles, pero están ahí. Se me eriza el cuero cabelludo cuando se fijan demasiado. Strange arqueó una ceja, pero no interrumpió. No me iré de aquí hasta que sepa a qué nos enfrentamos, dijo Ethan. Hay demasiadas incógnitas. Inclinó la cabeza, afilando su sonrisa. Hablando de incógnitas, ¿me vas a decir de dónde salió esa huella de mano en tu cara, o tengo que seguir adivinando? La expresión de Strange se ensombreció al instante. Era evidente que no tenía ningún interés en revivirlo. Peter, sin embargo, no tenía ningún filtro y levantó la mano como si todavía estuviera en clase. Lo sé. Lo sé. Era el anciano. Strange se pellizcó el puente de la nariz. Peter continuó, las palabras brotaban a borbotones. Aquí hay dos, señor Cross. Uno con pelo, el otro calvo como el demonio. El calvo le dio una bofetada al Doctor Strange en cuanto llegamos a Camartag. Imitó el movimiento con demasiado entusiasmo. Strange intentó decir algo y zas. Justo en la mejilla. Pudimos oír el eco. Strange intentó interrumpirlo, pero Peter estaba imparable. Y luego nos peleamos con el que tenía pelo durante casi media tarde, un fino hilo dorado selló la boca de Peter a mitad de la frase. Strange bajó la mano, con una expresión de profundo hartazgo. Basta, murmuró. No estás ayudando. Ethan no pudo contener la risa. Así que tu gran victoria de hoy fue que el anciano te diera una bofetada. ¿Eso es lo que trajiste de vuelta? Strange le lanzó una mirada que podía helar la leche. La boca de Peter se abrió de nuevo. También tenemos información real. Díselo. Strange exhaló por la nariz y se enderezó, con la voz seria. Nuestra información coincide en lo importante. Este virus cósmico, zombie, o como quieran llamarlo, es el mismo de nuestro universo. El anciano lo confirmó. La mirada de Ethan se posó en la huella de mano de color rojo brillante que aún resplandecía en la mejilla de Strange. ¿Y estás seguro de que es de fiar? Porque esa marca de bofetada no precisamente grita fuente fiable. La magia no miente, dijo Strange rotundamente. La información llegó a través de canales legítimos. Dudó un momento y luego añadió. Ambas versiones del anciano están aquí, actuando. Se comportan de forma errática a propósito. Sus almas están intactas, pero su comportamiento es deliberado. Como si estuvieran montando un espectáculo. La expresión de Ethan se endureció. ¿Para quién? Strange lo miró a los ojos. Para lo que sea que esté observando este planeta desde afuera. Los mismos ojos que sentiste. Ethan dejó escapar un silbido bajo. Bueno, mierda. Strange se frotó la cara, con cuidado de no tocar la marca de la bofetada. También intenté averiguar el estado de Peter por qué desaparecieron las marcas en el reino cuántico, pero ambos estaban demasiado mal como para mantener una conversación normal. Peter finalmente logró hablar sin que lo amordazaran mágicamente de nuevo. Tuve una idea. Ambos hombres se volvieron para mirarlo. ¿Por qué no saltamos directamente al reino cuántico desde aquí y viajamos al pasado para comprobarlo nosotros mismos? El silencio que siguió fue ensordecedor. Ethan y Strange se miraron fijamente. Luego miraron a Peter. Chico, dijo Ethan lentamente, esa es la cosa más inteligente o la más tonta que he oído en toda la semana. Ambas, dijo Strange. Son ambas. Negó con la cabeza. Ya tenemos demasiadas miradas puestas en nosotros.
¿Crear nuevas ramificaciones temporales en un universo tan inestable? Así solo nos convertimos en un blanco aún mayor. Aquí conseguimos lo que necesitamos. No nos ponemos a excavar en el pasado y empeorar las cosas. Peter se desanimó, encogiendo los hombros. Solo quería ayudar. Ethan le dio una palmada en el hombro, sin mala intención. Guarda tus grandes jugadas para la escuela, chico araña. Te necesitamos vivo y no borrando la realidad por accidente. Strange se puso de pie, con aspecto ya agotado. Mañana regreso a Camartag. Quiero intentar llegar a la dimensión oscura desde este lado, a ver si puedo verificar algunas cosas. Peter viene conmigo. Peter abrió la boca para protestar. La mirada de Strange la aniquiló al instante. Ethan asintió. Me parece bien. Iré a la Torre Stark a ver qué sabe Morgan. Esta noche descansaremos. 3 habitaciones, elige la que quieras. Servicio de habitaciones si tienes hambre. Strange asintió con cansancio y condujo a Peter, que seguía murmurando, hacia una de las habitaciones. Se detuvo ante la última puerta. Casi lo olvido, dijo con voz baja y seria. Ten cuidado mañana. Hay algo en este planeta, algo grande y peligroso. Mi capa lo detectó cerca de Camartag. Estaba ya asustado. La expresión de Ethan no cambió, pero su mirada se volvió fría. Genial. Otro monstruo en la oscuridad. Justo lo que necesitábamos. Strange desapareció en su habitación sin decirle una palabra más. La suite quedó en silencio. Afuera, las luces de la ciudad seguían encendidas. La mañana llegó rápido. Ethan salió temprano del hotel, miró las nubes y, con disimulo, les hizo una peineta a los elegantes drones negros que sobrevolaban la zona. Se acabaron los satélites. Tony había dejado de fingir. Se metió las manos en los bolsillos y comenzó a caminar hacia la Torre Stark. El sol de la mañana ya le calentaba la piel. Es hora de ver qué sabía realmente Morgan Stark. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 32. La jaula sobreprotectora de Tony. Ethan se dirigió directamente a la entrada de lo que solía ser la Torre Stark, ahora aparentemente la Torre Morgan, y agarró al guardia de seguridad más cercano por el hombro. Hola. Vengo a ver a Morgan. ¿Dónde está? No le gustaba usar la visión nocturna para este tipo de cosas. Le parecía espeluznante. El guardia lo examinó con recelo. ¿Morgan quién? Aquí no hay nadie con ese nombre, señor. ¿Está seguro de que es el edificio correcto? Los ojos de Ethan se entrecerraron. Morgan Stark. La hija de Tony Stark. ¿En serio me estás diciendo que no sabes quién es? La postura del guardia cambió al instante. Una mano se dirigió hacia su radio. Señor, el señor Stark no tiene esposa ni hija. ¿Viene usted a causar problemas? Se llevó la radio a la boca. Ethan chasqueó los dedos. El guardia se quedó paralizado a mitad de la frase, con la mirada perdida. Bajó la radio sin decirle una palabra más. Ethan chasqueó la lengua y pasó de largo. Nadie más le dirigió la mirada. La gente se movía a su alrededor como si no estuviera allí. Tony, viejo paranoico. Usaste la gema de la mente para borrar los recuerdos que la mayoría de la gente tenía de ella. Decir que era sobreprotector se quedaba corto. La suposición de Ethan había sido correcta. Algo malo había sucedido, probablemente la muerte de Pepper, y Tony había aumentado la protección de Morgan al modo de aislamiento total. Ya no hay otra opción. Supervisión activada. Ahí. En el último piso. Tony sentado en la oscuridad, mirando fijamente un monitor. Ethan hizo zoom. Transmisión en directo desde las cámaras del edificio. Su propio rostro llenó la pantalla mientras miraba a su alrededor, localizaba el objetivo y, para rematar, lo apagaba con ambas manos. La expresión de Tony se ensombreció al otro lado de la línea. Satisfecho, Ethan acabó con la visión y se dirigió al tercer piso. Morgan estaba en una de las habitaciones, acurrucada en un sofá con un perro robot en brazos, murmurándole como si fuera el único amigo que le quedaba. El niño merecía algo mejor que esto. Ethan llamó a la puerta cortésmente. ¿Quién es? La voz de Morgan se oyó a través de la puerta, con un tono cauteloso. No estaba acostumbrada a las visitas. La mayoría de la gente ni siquiera se fijaba en ella lo suficiente como para entablar una conversación. Ayer había sido la excepción, e incluso entonces había estado planeando cómo tenderle una trampa. Ethan casi dijo es tu padre por costumbre, pero se contuvo justo a tiempo. Soy tu fan número 1, Morgan. Prometiste que me enseñarías todo hoy. No te estarás echando atrás, ¿verdad? La puerta se abrió de golpe. Los ojos de Morgan se abrieron de par en par al verlo.
¿Cómo demonios llegaste hasta aquí? Hay guardias de seguridad de Industrias Stark abajo. Ethan se encogió de hombros, con aire despreocupado. Les dije que era tu mayor fan. Me dejaron pasar sin problemas. Incluso me dieron indicaciones. El rostro de Morgan se ensombreció por un instante antes de disimularlo. Se hizo a un lado. Entra. Y deja de mentir. Ni siquiera saben que existo. Ethan extendió la mano y le revolvió el pelo, dejándolo hecho un desastre, como un nido de pájaros, antes de que ella pudiera esquivarlo. Chico, eres demasiado joven para comportarte como un adulto. Ahora dime a dónde vamos hoy. Eres Morgan Stark. No puedes mentirles a tus fans. Oye. Ella apartó su mano de un manotazo, frunciendo el ceño mientras se arreglaba el pelo. Los fans no despeinan a la gente. Se dejó caer de nuevo en el sofá y abrazó con más fuerza al perro robot. De todas formas, ya no queda mucho por hacer por aquí, su voz se fue apagando. Ya sabía que su padre se había fijado en Ethan. Con la atención con la que Tony la vigilaba, era solo cuestión de tiempo antes de que apareciera para llevársela de nuevo. Ethan se quedó callado. La soledad que emanaba de este chico era profunda. Su propia Morgan había sido alegre y extrovertida, y siempre lo arrastraba a cualquier juego nuevo que inventara. Esta versión se sentía y más pequeña. Más silenciosa. Como si el mundo ya le hubiera enseñado que no tenía cabida. Tomó una decisión en ese mismo instante. Basta de tonterías. Si quería respuestas reales sobre el virus, necesitaba confianza. Y guardar secretos no iba a ganársela. Podía compartir lo que sabía de su propio universo. Las coordenadas permanecían ocultas. Eso era lo único que importaba. De todos modos, su universo corría el mismo peligro. Ethan se agachó hasta quedar a su altura. ¿Qué te parece si te llevo a volar? Directamente hacia arriba. Toca las nubes. Morgan le dirigió la misma mirada que se le dirige a un idiota bien intencionado. Tengo mi propio traje, gracias. Papá se aseguró de eso. Claro. Por supuesto que sí. Vale, ¿qué tal si vamos a pescar algunos peces del lago? Ella simplemente lo miró fijamente. A probar. Morgan encogió las rodillas y miró por la ventana, con el perro robot aún aferrado a sus brazos. Sus ojos se dirigieron brevemente hacia la cámara de la esquina antes de volver a hablar, en voz más baja. Deberías irte. No puedo quedarme hoy. Papá probablemente ya viene a buscarte. No lo miró cuando lo dijo. Ethan sintió algo caliente y desagradable retorcerse en su pecho. En este universo, Tony había convertido a su propia hija en un fantasma en su propio edificio. Sin amigos. Sin libertad. Solo un perro robot y vigilancia constante. Se puso de pie lentamente, con la ira reflejada en sus ojos. Luego se giró y miró fijamente a la cámara más cercana. En el último piso, Tony golpeó el escritorio con ambas manos. Jarvis. ¿Me acaba de mirar con esa mirada? ¿Ese hijo de puta me miró así? Sí, señor, respondió Jarvis con calma. El análisis facial sugiere que actualmente le está culpando a usted por lo que él percibe como medidas de protección excesivas hacia la señorita Morgan. Jarvis hizo una pausa y luego añadió, casi con énfasis. La palabra sobreprotector estaba muy implícita. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 33. El objetivo secreto de Tony. La voz de Jarvis se mantuvo perfectamente tranquila. Señor, el comportamiento de la persona en cuestión parece derivar de emociones humanas razonables. Anteriormente le sugerí que reconsiderara la intensidad de su vigilancia-protección de la señorita Morgan. ¿Le gustaría reconsiderar esa recomendación? Tony volvió a golpear el escritorio con fuerza. ¿En serio te estás poniendo de su lado ahora mismo? Se puso de pie de un salto y empezó a pasearse por la habitación como un animal enjaulado, intentando desahogar su ira. Tras dar 2 vueltas, se detuvo frente al mueble de las bebidas, se sirvió un trago y se lo bebió de un trago. Las ganas de luchar se le escaparon rápidamente. Yo tampoco quiero esto, murmuró. Se dejó caer en la silla, con la mirada perdida en el vacío. No puedo perder también a Morgan. Pepper ya no está. No me queda nada con lo que arriesgarme. Señor, lo sé. No me consueles. No lo necesito. Jarvis no se echó atrás. Señor, parece que están sacando a la señorita Morgan del edificio por la fuerza. Están saliendo. ¿Debo tomar medidas? Tony levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Se giró hacia los monitores. Allí estaba Ethan, con Morgan colgado de un hombro como un saco de patatas, saliendo de la torre y haciendo gestos obscenos a todas las cámaras que encontraba a su paso.
En la transmisión del segundo piso, Morgan permanecía allí colgada como un fideo mojado, completamente imperturbable. No vamos a salir de aquí, suspiró. Papá probablemente ya esté bajando. Ethan resopló. ¿Tu papá? ¿Por qué demonios iba a tenerle miedo? La colocó en una posición adecuada para cargarla, con un brazo debajo de sus piernas. Chico, tienes demasiada melancolía para tu edad. No quisiste salir conmigo, así que te sacaré yo. Ya es hora de que recuerdes lo que se siente al ser un niño. Morgan soltó una risita cansada. ¿Crees que puedes vencer a mi padre? Ella se detuvo. La sonrisa de Ethan se tornó afilada. ¿Qué tienes? ¿Esa lata que lleva puesta? ¿O la gema de la mente en su reactor que hace que la gente olvide que existes? Morgan se quedó rígido contra su hombro. ¿Cómo sabes de la piedra de la mente? Sé muchas cosas. Sigue siendo curioso y puede que incluso te cuente algunas. Miró hacia el techo como si pudiera ver a través de él. En cuanto a tu padre, no va a salir de esa habitación hoy. Morgan parpadeó. Espera, ¿qué? ¿El parque de atracciones más grande de Nueva York sigue abierto? ¿Sangot Park? Morgan ladeó la cabeza, mostrando un interés fugaz a pesar de sí misma. Sí. Esa misma. Ethan sonrió, mostrando todos sus dientes. Perfecto. ¿Estás listo? ¿Preparado para qué? Él se lanzó. El campo de biofuerza la envolvió mientras alcanzaban Mach 1 en menos de 2 segundos. El grito de Morgan se convirtió en un alarido de pura adrenalina. De vuelta en la torre, Tony estaba atravesando una profunda crisis existencial. En cuanto Ethan alzó a Morgan en brazos, salió corriendo hacia la puerta. Cada vez que la abría, volvía a entrar en la misma habitación. Se dio la vuelta y vio otra versión de sí mismo haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué carajo? Se ha detectado un plegamiento espacial desconocido, informó Jarvis. La firma energética coincide con los sistemas mágicos de Kamartaj. Señor, no logro localizar el punto de anclaje, pero el efecto debería disiparse naturalmente en aproximadamente 2 o 3 horas. Tony apretó la mandíbula. ¿Así que estoy atrapado aquí durante 3 horas? Podrías forzarlo con la gema de la mente, pero causaría daños estructurales importantes. ¿Qué tan significativo? Lo suficientemente importante como para que se necesitara contratar un equipo de construcción para reconstruir la torre Stark. Tony se quedó mirando los monitores. Ethan ahora llevaba a Morgan como es debido, surcando el cielo a casi Mach 2. El niño podía volar. Señor, ¿debo activar la piedra mental? Tony cerró la puerta de golpe. No. Pongan en funcionamiento los satélites orbitales. Seguimiento completo. Por ahora y observamos. Se dejó caer en la silla como si la decisión le hubiera costado algo. Todavía no confiaba del todo en Ethan. Pero tras el profundo análisis de anoche, las piezas empezaron a encajar de una forma que no podía ignorar. La información que le había dado esa entidad cuántica. El perfil. Jarvis, ¿crees que él es el indicado? Señor, ¿se refiere a la persona mencionada en el contacto cuántico? Una imagen holográfica de un icosaedro metálico girando lentamente en la pantalla. Los marcadores físicos no coinciden. No se observa rastro del objeto esperado en su persona. La apariencia temporal coincide. La similitud del perfil de capacidades es de aproximadamente un 10%. No podemos descartar la tecnología de almacenamiento espacial. El nivel de amenaza se ha actualizado al nivel 6. No se detecta hostilidad. El índice general de coincidencia de datos con el plan STW 2501 se sitúa actualmente en el 17,6%. Jarvis hizo una pausa. Sin embargo, señor, el análisis conductual y emocional muestra una inclinación positiva significativa tanto hacia usted como hacia la señorita Morgan. Tony soltó una risa corta y sin gracia. ¿Hacerme una peineta ahora es algo positivo? Señor, su actitud se parece más a la de un amigo. Uno particularmente grosero. El término a mi enemigo sería acertado. Mis sistemas de análisis emocional se actualizaron la semana pasada. Funcionan correctamente. Tony tamborileaba con los dedos sobre el escritorio. ¿Cuál es la compatibilidad combinada a nivel conductual y emocional? 36,8%. Tony exhaló por la nariz. Joder. Vale. Miramos. Morgan, de todas formas, lleva demasiado tiempo sola. Muy por encima de la ciudad, Morgan tenía los brazos extendidos, mientras el viento le azotaba el cabello. Más rápido. Vamos, más rápido. Esto no era como volar con el nanotraje. No había metal entre ella y el cielo.
No había aire filtrado. Solo la luz del sol en su piel y viento real. Se sentía vivo. Ethan se rió, manteniendo una velocidad constante. No podemos ir más rápido. Ya casi llegamos. Había acelerado a propósito. Nada sacaba a un chico de un mal momento más rápido que la diversión repentina y tonta. Y ahora mismo Morgan necesitaba diversión tonta más que nada. Ella estaba sonriendo. Por primera vez desde que la conoció, ella realmente parecía una niña otra vez. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 34. El dúo del parque de atracciones. El día feliz de Morgan. Ethan había revisado los mapas anoche. Nueva York solía tener 4 grandes parques de atracciones. Ahora solo 2 siguen en funcionamiento. Los otros 2 habían cerrado hacía años. Estos 2 últimos habían reabierto hacía apenas un par de años. Eso le dijo todo lo que necesitaba saber. El virus había devastado el mundo, y la gente aún intentaba recuperar cierta normalidad. ¿Volaron directamente al parque de atracciones Sandgate? Morgan le hizo comprar 2 entradas de todos modos. Aunque la mayoría de la gente no podía verla, ella seguía teniendo buenos modales. ¿Montaña rusa? Se subieron a ella. ¿Noria? También se subieron a eso. ¿Atracciones de parques temáticos? Las tienen todas. ¿Autos de choque? Ethan envolvió ambos autos con su biocampo, así que cuando chocaron, salieron disparados por los aires en lugar de estrellarse. Morgan se echó a reír a carcajadas todo el tiempo. Nada de eso fue tan intenso como caer en caída libre desde el cielo, pero no importaba. Este tipo de felicidad era diferente. Ethan también se lo estaba pasando en grande. Verla tan radiante hacía difícil recordar que no se trataba de su Morgan. Por un momento, las 2 versiones se confundieron. Mientras Ethan y Morgan estaban ocupados siendo tontamente felices, Strange y Peter corrían por sus vidas en la dimensión oscura. Corrieron a toda velocidad sobre trozos flotantes de piedra rota que se movían bajo sus pies. Sobre ellos, un falso cielo nocturno se arremolinaba con estrellas que palpitaban con una luz púrpura enfermiza. Mirarlo demasiado tiempo provocaba una desagradable sensación en el pecho. Detrás de ellos venía el monstruo. Con más de 100 metros de altura, su cuerpo estaba cubierto de cientos de rostros fusionados y aulladores. Demonios dimensionales derretidos en un horror retorcido. Los sonidos que emitían no eran simples ruidos. Transmitían algo que intentaba penetrar en el alma. Peter seguía tejiendo redes entre las rocas flotantes, respirando con dificultad. Strange seguía lanzando rayos dorados por encima del hombro. No para matarlo. Solo para ralentizarlo. ¡Qué raro! Creí que habías derrotado a Dormammu. Gritó Peter. ¿Por qué seguimos corriendo? Esto es normal, ¿no? Strange ni siquiera tuvo aliento para reírse. Ese era Dormammu. Usé la piedra del tiempo para negociar con él. Esta cosa ni siquiera entiende las palabras. Peter se arriesgó a echar una mirada hacia atrás e inmediatamente se arrepintió. La dimensión oscura que encontraron aquí no era la que conocían. No había ni rastro de Dormammu. Solo algo más cruel, más ruidoso y mucho más desquiciado. Y en el instante en que Strange la atravesó, las líneas negro-púrpura se extendieron por su brazo. Lo sabía. Este virus y la dimensión oscura estaban conectados. Quizás no era su origen, pero sin duda fue uno de los primeros lugares que tocó. Mi anillo de teletransporte ha desaparecido. Gritó Strange. Si no encontramos una salida pronto, nos lanzaremos al reino cuántico. Peter no discutió. Morir allí sonaba peor. Siguieron corriendo. Tras otros 10 minutos, Peter empezó a ir más despacio. Creo que nos está tomando el pelo. Llevamos corriendo una eternidad y seguimos a la misma distancia. Strange no disminuyó la velocidad. Puedes poner a prueba esa teoría si quieres. Peter negó con la cabeza de inmediato. No. Estoy bien. Estaban a punto de arriesgarse a dar el salto al reino cuántico cuando una luz dorada explotó frente a ellos. Un portal gigantesco se abrió de golpe. 2 figuras pasaron. Una con pelo. Otra sin él. Ambos antiguos. No dijeron ni una palabra. Simplemente empezaron a lanzar hechizos como si intentaran borrar toda la dimensión. Strange casi lloró de alivio. De vuelta en Sandgate Park, 2 horas de atracciones sin parar finalmente le pasaron factura a Morgan. Estaba sentada en un banco junto a un puesto de bebidas, con la cara roja y sudando, bebiendo una Coca-Cola como si fuera lo mejor que hubiera probado en su vida. Ethan se sentó a su lado, secándole suavemente el sudor de la frente con una servilleta. Se veía viva. Ojos brillantes.
Una sonrisa amplia y sincera. La mirada pesada y solitaria de esta mañana había desaparecido. Ethan sintió que algo se aflojaba en su pecho. La felicidad de los niños era así de simple. Solo tiempo. Solo alguien que les prestara atención. No entendía por qué Tony había decidido que ella tenía que crecer tan rápido. Al otro lado de la pantalla, Tony observaba la misma escena. La culpa le oprimía el estómago. Siempre era así. Pero el universo lo había obligado a actuar. Necesitaba a Morgan alerta. Preparada. No podía permitirse que siguiera siendo débil y optimista cuando todo se desmoronaba. Tampoco podía depositar todas sus esperanzas en un mensaje incierto de una entidad cuántica. No cuando ni siquiera sabía cuánto tiempo le quedaba a la Tierra. Aún y si Ethan era realmente la persona sobre la que el contacto cuántico le había advertido y Tony permaneció sentado en su silla mucho después de que el bucle espacial alrededor de su habitación se desvaneciera. No se movió para perseguirlos. Simplemente miró la pantalla, pensativo. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió tener esperanza. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 35. Soy Iron Man. Morgan ladeó la cabeza, sonriendo. Creo que ahora eres una buena persona. Espera, no, un buen fan. Hizo una pausa, frunciendo el ceño como si se hubiera dado cuenta de algo. En realidad, no eres realmente mi fan, ¿verdad? Ethan le dio un ligero toque en la frente. ¿Así que de verdad pensaste que yo era un tipo turbio todo este tiempo? Morgan sonrió sin disculparse. Claro. Llegaste sin ningún registro. Jarvis dijo que prácticamente apareciste de la nada. O eres un extraterrestre o vienes de otro universo. Ethan se agarró el pecho como si ella lo hubiera herido. Y yo que pensaba que estábamos estrechando lazos. Morgan se infló de orgullo durante medio segundo antes de estallar en carcajadas ante sus propias tonterías. Tras pasar todo el día corriendo juntas por el parque, la barrera que las separaba se había derrumbado. Al fin y al cabo, Morgan seguía siendo una niña. Alguien que la hacía reír y la trataba como si importara. Eso era suficiente. Ella golpeó el banco con los pies. Solo quería demostrarle a papá que ya soy mayor. Que de verdad puedo ayudarle con algunas cosas. Ethan se quedó callado al respecto. Solo los niños alardeaban de lo mayores que eran. Morgan volvió a mirarlo, con la mirada penetrante. ¿Y qué? ¿Eres un extraterrestre o vienes de otro universo? Puedes volar, no existes en ninguna base de datos y Jarvis te ha dado una calificación de amenaza de nivel 6. Levantó los dedos como si estuviera contando las pruebas. ¿Y por qué te mueves así? Limpiándome la cara, la forma en que me miras a veces, es demasiado natural. Como si lo hubieras hecho 100 veces. Ethan soltó una risita. No es un extraterrestre. Ya se lo dije a tu padre, pero se marchó furioso antes de que pudiera terminar. Los ojos de Morgan se abrieron de par en par. ¿Así que vienes de otro universo? ¿Por qué viniste aquí? Nuestro universo se está desmoronando, dijo Ethan con sencillez. Un virus cósmico. Monstruos que devoran personas. Estamos buscando ayuda. La expresión de Morgan se ensombreció al oír mencionar a los monstruos. Ethan no insistió. La mayor parte tiene que ver con tu padre. No tienes que preocuparte por nada de eso. Simplemente sé un niño. Morgan hizo una mueca. Todo el mundo dice lo mismo. Papá no me deja hacer nada. Pero tú sí que me llevaste a divertirme. Ethan sonrió con suficiencia. Tu padre probablemente intentará matarme cuando oiga eso. Morgan se puso de pie de un salto y dio un pisotón. Bien. Ojalá lo haga. Es un viejo cabrón. Ethan arqueó una ceja. ¿De dónde demonios aprendiste esa palabra? Morgan parpadeó y luego respondió como si fuera algo obvio. Una hermana mayor me enseñó. A Ethan se le hizo un nudo en el estómago. ¿Qué clase de hermana mayor? Morgan pensó por un segundo. Tenía una capa enorme. Un día fui a buscar a papá y los vi hablando. Estaban discutiendo hasta que me vieron. Entonces ella jugó conmigo un rato. Fue entonces cuando me dijo, viejo cabrón. Ethan mantuvo un tono de voz ligero. ¿Capa grande, algo más? Morgan asintió con fuerza. Tenía un cabello castaño largo y muy bonito. Ondulado. Del mismo color que el mío. Casi idéntico. Ethan sintió cómo las piezas encajaban en su sitio con un chasquido de frío. La mujer encapuchada del reino cuántico. La que le frió el navegador y le dio el icosaedro de metal. El mismo pelo. La misma capa. ¿Qué demonios hacía ella aquí? Morgan continuó, exaltándose de nuevo. Era muy simpática.
Solo la vi una vez, pero me resultaba familiar. Al día siguiente, cuando fui a buscarla de nuevo, papá me dijo que ya se había ido. Sus pequeños puños se apretaron. La obligó a irse. Viejo imbécil. Se desahogó durante unos segundos, pero enseguida se desinfló, dejando caer los hombros. Sé que solo intenta protegerme, murmuró. Sobre todo después de lo de mamá, y no terminó la frase. Ethan la miró fijamente por un instante, y luego, con indiferencia, hizo un gesto obsceno al satélite Stark más cercano en el cielo. No podía permitir que volviera a caer en la depresión. No después del mejor día que había tenido en quién sabe cuánto tiempo. Dio una palmada. Está bien. Basta de lamentaciones. Tengo algo que te animará. Morgan levantó la vista, con una mezcla de recelo y curiosidad. ¿Qué? Ethan extendió la mano hacia el aire como si intentara agarrar algo de la nada. El espacio se onduló. Al retirarla, sostenía un reactor de arco triangular brillante. Los ojos de Morgan se abrieron desmesuradamente. Eso es. Claro que sí. Se lo pegó al pecho y pulsó 2 veces. Las nanopartículas se dispersaron hacia afuera, envolviendo su cuerpo en segundos. El MK-85 se formó a su alrededor en una secuencia fluida y familiar. La visera permaneció abierta para que ella pudiera ver su sonrisa. Morgan emitió un pequeño sonido de satisfacción. Ethan estiró los hombros y luego adoptó la pose clásica. Las palmas hacia afuera como si estuviera a punto de disparar algo. ¡Ey! Adoptó la postura de repulsión con ambas manos. ¡Ja! Luego, la pose por encima del hombro. Mono. Dio una voltereta hacia atrás perfecta, aterrizó en la postura de héroe y abrió y cerró la visera con un dramático chasquido. Finalmente, se irguió, con un pie hacia adelante y el pecho erguido, y de alguna manera sacó un pequeño micrófono del compartimento de almacenamiento de su traje. Cuando habló, la voz que salió de él era la de Tony Stark en estado puro. Y... soy. Hombre de hierro. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 36. ¿Me parezco a tu padre? Funcionó a la perfección. Morgan se estaba desternillándose de risa, sonaba como si alguien hubiera dejado el gallinero abierto. Ethan hizo otra pose ridícula en el MK-85 y sonrió. ¿Y qué? ¿Acaso parezco tu padre o qué? Como él. Demasiado parecido a él. Morgan aplaudió, con los ojos fuertemente cerrados de tanto reír. Ethan se agachó frente a ella, dándose golpecitos en el pecho blindado. Está bien. Si me parezco a él, venga, golpéame. Justo aquí. Morgan no dudó. Se plantó firme, tomó impulso y lanzó el puñetazo más débil imaginable directamente al reactor de arco. Ethan lo vendió como si le hubieran disparado con un proyectil de tanque. ¡Ah! Retrocedió tambaleándose en una postura exageradamente agachada, agarrándose el pecho como si se estuviera muriendo, para luego desplomarse dramáticamente de espaldas con un fuerte golpe metálico. ¡Arg! Morgan Stark me ha derrotado. Tony Stark está acabado. Él siguió adelante, rodando por el pavimento mientras ella golpeaba la armadura con sus pequeños puños, cada golpe haciéndolo caer dramáticamente en una nueva dirección. Me equivoqué. Todo fue culpa mía. Por favor, perdóname, Morgan Stark. Morgan se reía a carcajadas, con esa risa infantil, descontrolada y contagiosa, que resonaba por toda la entrada. Por primera vez en mucho tiempo, se la veía completamente libre. En la torre Stark, Tony tenía ambas manos metidas en el pelo como si intentara arrancárselo. ¿Qué demonios está haciendo? ¿Qué está haciendo ella? Observó cómo Ethan se revolvía en su viejo traje mientras su hija lo golpeaba como un tambor, y sintió cómo la vergüenza ajena le recorría la espalda. 2 horas. 2 horas y ya me está reemplazando como su padre. Señaló la pantalla con el dedo. ¿Y de dónde demonios sacó ese MK-85? Señor, no se ha reportado la desaparición de ningún traje, respondió Jarvis con calma. Además, se ha confirmado que el sujeto posee tecnología de almacenamiento espacial. La tasa de coincidencia ha aumentado al 58,92%. No estoy preguntando sobre eso. Estoy preguntando de dónde sacó esa maldita armadura. Probablemente provenga de una versión de usted mismo de un universo paralelo, señor. El traje podría haber sido un regalo del Tony Stark de ese universo. ¿Quiere que intente establecer una conexión forzada? Tony golpeó la mesa con ambas palmas de las manos. No. Déjalo. Otra versión de él le había dado a ese imbécil caótico un MK-85. ¿En qué demonios estaba pensando ese Tony? Cuando salieron del parque, Ethan estaba agotado.
Luchar contra villanos de verdad era menos agotador que seguirle el ritmo a una niña hiperactiva. Encontraron un restaurante chino tranquilo cerca. Morgan le tomó la mano durante todo el camino, como si fuera lo más natural del mundo. Después de ese día, estaba claro que él pertenecía a la categoría de persona de confianza. Los niños eran así de simples. Una vez sentados junto a la ventana y cuando llegó la comida, Morgan finalmente hizo la pregunta que había estado guardando. Linji, ¿por qué tienes el traje MK de papá? Ethan no se molestó en mentir. Te dije que vengo de otro universo, ¿recuerdas? Un universo paralelo. Este fue un regalo del Tony de ese universo. Los ojos de Morgan volvieron a iluminarse. ¿En serio? ¿Así que tu universo también tiene un papá? La mayoría de los universos paralelos son bastante similares, dijo Ethan, sacando su teléfono. Algunos detalles cambian, pero lo esencial permanece igual. El nuestro coincide bastante con el tuyo. Abrió las fotos y se acercó un poco más para que ella pudiera verlas. En mi universo incluso hay un tú. Morgan se inclinó hacia adelante. La primera foto mostraba a un Tony más joven, con una expresión de autosuficiencia tremenda, presumiendo ante la cámara. Tenía mucho menos pelo gris que el Tony que ella conocía. Después llegó el cumpleaños de una niña. La pequeña Morgan estaba en brazos de Tony, ambos sonriendo, con pastel en la mano. La fecha era 2022. Morgan extendió la mano y tocó la pantalla sin pensarlo. Se veía exactamente igual que hace unos años. La misma cara. Todo igual. Simplemente y viviendo una vida que nunca había tenido. Más. Muéstrame más. Ethan siguió desplazándose por la pantalla. Banner posando dramáticamente. Steve riendo con su escudo. Thor con todo el cuerpo de papá. Morgan señaló. Ese es el tío Thor. Sí. Estuvo un poco regordete durante un tiempo. Entonces Ethan deslizó demasiado lejos. La siguiente foto, tomada desde un ángulo bajo claramente por un niño, mostraba a Ethan y a Tony haciéndose gestos obscenos con sonrisas idénticas. Morgan resopló. Tú y el otro papá se llevan muy bien. La mayoría de las veces. Volvió a atacar antes de poder controlarse. Esta vez la foto era de un picnic junto al lago. Pepper y Tony estaban sentados en una manta, la pequeña Morgan entre ellos, los tres sonriendo a la cámara. Morgan se quedó completamente inmóvil. Su pequeña mano se cernía sobre la pantalla. Y mami. Su voz era muy baja. A Ethan se le revolvió el estómago. Intentó pasar de largo, pero Morgan lo detuvo. En este universo, Pepper ya no estaba. En la suya, ella seguía allí mismo. Morgan no lloró. Simplemente se quedó mirando la foto durante un buen rato, luego cogió lentamente el tenedor y empezó a comer sin decirle una palabra más. Ethan se frotó la nuca, sintiéndose como el mayor idiota del mundo. Una sola foto. Eso bastó para echar por tierra horas de trabajo. La comida reposaba entre ellos y, por primera vez en todo el día, la mesa quedó en silencio. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 37. Siguiendo al mago. 2 días, 5 comidas perdidas. Morgan jugueteó con la comida, sin saborearla. Mamá, la mató un monstruo alienígena, ¿verdad? Su voz era débil y temblorosa. A Ethan se le oprimió el pecho. Se inclinó y le revolvió suavemente el pelo. No tienes que contarme nada de eso, Morgan. Te saqué hoy porque quería que fueras feliz. Como la Morgan de mi universo. Eso es todo. Morgan negó con la cabeza. Quería decirlo. Después de eso, ella no insistió más. Ethan se aseguró de que el resto de la comida fuera ligera. Cuando terminaron, ella luchaba por mantener los ojos abiertos. La llevó a casa en avión despacio y con cuidado, con la niña dormida acurrucada contra su pecho y una pequeña sonrisa en el rostro. Las luces de la casa del lago estaban encendidas cuando llegaron. Tony estaba de pie sobre el césped, esperando. Ethan aterrizó. Los ojos de Tony se dirigieron directamente a su hija, luego alzaron la mirada hacia Ethan con una mueca fría y sarcástica en los labios. ¿Qué te pasa, Ethan del universo paralelo? ¿Estás usando a un niño para sacarle información ahora? ¿Eso te hace sentir bien contigo mismo? La mandíbula de Ethan se tensó. Tus satélites estuvieron prácticamente encima de mí todo el día. ¿Viste exactamente lo que pasó? No me vengas con esas tonterías. Tony no respondió. Simplemente dio un paso al frente y tomó a Morgan de los brazos de Ethan sin decirle una palabra más. Se dio la vuelta y caminó hacia la casa. Tony. Tenemos que hablar. Tony se detuvo en la puerta. Mañana. Ven a la torre.
La puerta se cerró de golpe tras él. Ethan se quedó allí un segundo, luego le hizo una peineta a la casa por si acaso antes de volver a elevarse hacia el cielo. Cuando este universo terminó con él, le dio una paliza a esta versión de Tony. Dentro, Tony llevó a Morgan a su habitación, la arropó y se quedó allí un buen rato, observándola dormir. La casa estaba en silencio. Los pequeños detalles de Peter seguían presentes por todas partes. La forma en que había dispuesto las cosas, las pequeñas decoraciones que había elegido. Él nunca había movido nada de eso. Se sirvió una copa en el salón, pero no se la bebió de un trago. Simplemente la sostuvo en la mano. ¿Tasa de coincidencia? El sujeto ahora muestra múltiples coincidencias confirmadas con la descripción del contacto cuántico, respondió Jarvis. Incluyendo el almacenamiento espacial y el traje. La alineación actual se sitúa en el 67,7%. Señor, con una tasa de coincidencia superior al 60%, ¿deberíamos comenzar los preparativos para STW 2501? Tony se quedó mirando al techo. Empecemos. Si aparece mañana, haremos la verificación final. Aunque no sea él, tenemos que seguir adelante de todas formas. Tomó un sorbo lento. Se nos acaba el tiempo. Ethan regresó al hotel sin prisa, disfrutando del aire nocturno. En el instante en que entró en la suite, supo que algo andaba mal. Strange y Peter estaban en el sofá. O lo que quedaba de ellos. Ambos parecían haber sido arrastrados por el infierno y luego golpeados con él mismo. Tenían moretones, la ropa desgarrada y la mirada perdida en el techo. La capa de Strange estaba hecha jirones, colgando de sus hombros en tristes tiras. Incluso la capa logró saludarlo débilmente al verlo. Peter emitió un gemido lastimero que se parecía demasiado al de un perro. Ethan se detuvo en seco. ¿Volvieron a ver a la anciana? También les dio una paliza esta vez. Peter dejó escapar otro débil guau. Las cejas de Ethan se arquearon de repente. ¿Por qué ladras? ¿De verdad te ha roto el cerebro? Strange gimió como si incluso hablar le doliera. No preguntes. Entramos en la dimensión oscura. Luchamos contra un demonio. Ethan parpadeó. Dormammu te hizo esto. Strange le dirigió la mirada más agotada posible. Ese era Dormammu. Esta cosa era peor. Tenía cientos de rostros de demonios dimensionales fusionados en su cuerpo. Ni siquiera pudimos hacerle daño. Estuvimos corriendo todo el tiempo. Casi saltamos al reino cuántico solo para escapar. Peter hizo otro ruido triste. Aparecieron los dos antiguos, continuó Strange. Nos dieron tiempo, pero aún así tuvimos que huir. No ganamos. Esa cosa era demasiado poderosa en su propia dimensión. Hizo una pausa y luego añadió con la voz más patética que Ethan jamás le había oído. ¿Podrían pedirnos algo de comer? Apenas hemos comido en 2 días. Solo esa comida anoche. Ethan los miró fijamente. Estos dos desastres absolutos. Ayer el anciano les dio una paliza. Hoy un demonio de pesadilla los persiguió durante horas. Y ahora estaban sentados aquí, con aspecto de figuras de acción desechadas, pidiendo comida para llevar. Suspiró y sacó su teléfono. Bien. ¿Qué quieres? Peter se animó un poco al oír mencionar la comida. Ethan negó con la cabeza mientras revisaba las opciones de entrega. El niño había estado siguiendo a Strange durante 2 días y, de alguna manera, acabó golpeado, medio muerto de hambre y haciendo ruidos de perro. Seguir a un mago era, sin duda, un estilo de vida peligroso. Comentario 0 comentarios. Votar. Capítulo 38. La mujer cuántica y la charla sin rodeos de Tony. Ethan agarró la tableta para hacer el pedido sin ningún entusiasmo. Media hora después, los dos idiotas hambrientos finalmente recibieron su comida. Peter aullaba de dolor a un lado de la mesa mientras se metía bocados con el tenedor como si no hubiera comido en una semana. El niño parecía ridículo. Dijiste ayer que la anciana estaba fingiendo para beneficiar a alguien, dijo Ethan una vez que redujeron la velocidad. Entonces, ¿cómo demonios les salvó el pellejo hoy? Strange tragó saliva y se sirvió agua. Tenías razón. Estaba actuando. Pero a la dimensión oscura no le importa la actuación. La mayoría de los ojos que observan la Tierra la ignoran por completo. Esos ojos provenían de algún lugar muy lejano, fuera del planeta, siempre observando. Ya tenemos algunas conclusiones sólidas. El virus cósmico está vinculado a la dimensión oscura. Lo contraje en cuanto entré hoy. Strange levantó el brazo. Pero en el instante en que me fui, simplemente, desapareció. Como si se hubiera desprendido. Se sintió exactamente así.
La tecnología de aislamiento de este universo es la que está haciendo el trabajo. Eso es lo que mantiene limpia la Tierra. El anciano también me dio un hechizo que bloquea a la mayoría de los vigilantes en la Tierra. No detendrá a los de dimensiones superiores, pero es mejor que nada. Combinado con su campo de aislamiento, podríamos lograr que nuestro universo vuelva a algo parecido a la normalidad. De vuelta en casa, Ethan y Strange apenas notaron que los observaban. Eso no significaba que no estuvieran allí, simplemente eran mucho menos evidentes que aquí. Parece que ustedes dos sí que han llegado a alguna parte, dijo Ethan, asimilándolo. Aún así, y no se emocionen demasiado. La información fue útil, sin duda. Ahora solo necesitaban la tecnología de aislamiento. Pero Ethan vio el mismo problema que probablemente vio Strange. En ese momento, el campo solo protegía la Tierra. ¿Cómo demonios iban a extenderlo al resto del universo? En mi opinión, este virus no es algo que la dimensión oscura haya creado por sí sola, continuó Ethan. Puede que haya comenzado allí, pero creo que la dimensión oscura es más bien su incubadora. O su plataforma de lanzamiento. Mantente alerta. Mantente preparado. No te confíes. Strange solo gruñó. Ya se había preparado para el peor de los casos. Te entiendo. Estoy pensando lo mismo. ¿Y tú? ¿Has avanzado algo? Ethan lo pensó un segundo y decidió dejar a Morgan fuera de esto. Hoy no he logrado grandes avances. Pero por fin he conseguido hablar con el Tony de este universo. Mañana voy para allá. Para entonces debería tener respuestas concretas. Si todo sale bien, podríamos tener los detalles técnicos del aislamiento, o incluso el hardware en sí, en un par de días. Strange dejó escapar un suspiro de alivio. Bien. Peter y yo dormiremos todo el día mañana. Estamos completamente agotados. Mañana depende de ti. Ethan lo entendió. Estaban acabados. Descansa. Ya casi llegamos a la meta. Pero mientras descansas, Strange, empieza a pensar en cómo vamos a volver a casa los tres. Ethan apretó la mandíbula al pensarlo. El anciano les había dado un billete de ida. Ahora tenían que arreglárselas solos para el viaje de vuelta. ¡Qué gracioso! Sin embargo, conociéndola, no los habría enviado sin una forma de regresar. Probablemente. La noche transcurrió sin una palabra más. A la mañana siguiente, Strange y Peter durmieron hasta el mediodía. Cuando finalmente despertaron, Ethan ya se había ido. Entró en la torre Stark, ahora aparentemente la torre Morgan, y miró a su alrededor. Tony seguía en el mismo taller oscuro del día anterior. Los monitores debieron detectar su llegada porque Tony lo saludó a través del suelo como si pudiera verlo. ¿Invitación directa para subir? Ethan subió, sintiéndose extrañamente incómodo. No había visto a Morgan por ninguna parte del edificio. Toc, toc. Último piso. Un suave golpecito. Un brusco adelante. Resonó desde el interior. Ese viejo cabrón. Decirle por favor probablemente lo mataría. Ethan puso los ojos en blanco y entró. Las luces eran tenues. La habitación estaba despojada de todo. Un sofá, un banco de trabajo hecho con monitores dispares, un armario lleno de licores detrás y decoraciones aleatorias esparcidas por todas partes. Tony estaba sentado detrás del escritorio. Con estas luces tan oscuras, ¿estás disfrazado de Batman aquí dentro? Ethan se acercó, arrastró una silla y se dejó caer en ella con las piernas cruzadas. Cero interés en las buenas maneras. Tony ignoró por completo esa actitud. Esas fotos que le enseñaste ayer a Morgan. Todo lo que le dijiste. Conoces a la mujer cuántica, ¿verdad? La que se esconde tras la capa. Solo se ve su cabello. Oh. Directo al grano. Ethan soltó una risita. Viejo, espiando las conversaciones de tu propia hija. ¿Estás orgulloso de ti mismo? No pudo evitarlo. La única forma de sentirse mejor era devolver el golpe. La boca de Tony se contrajo. Se obligó a sí mismo a dejarla pasar. Como Ethan no negó nada, Tony abrió una pantalla y señaló. ¿Reconoces esto? ¿Eh? Ethan ladeó la cabeza, con pereza al principio. Luego su expresión se endureció. Sus piernas dejaron de rebotar. Sí. La amable hermana mayor que Morgan había descrito y la mujer cuántica de Tony eran la misma persona que lo había bloqueado en el reino cuántico. En la pantalla aparecía el mismo icosaedro de metal que ella le había regalado. ¿Por qué la llaman la mujer cuántica? Preguntó Ethan en lugar de responder. Tony frunció el ceño, pero explicó de todos modos. Jarvis no detectó ningún equipo en ella que le permitiera entrar al reino cuántico.
Pero aparece y desaparece cuando quiere y no quiso darme un nombre. Así que nos decidimos por ese nombre. ¿Algún problema? Sin problema. Quantum Woman funciona. Me queda bien. Basta de esquivar. ¿Reconoces esto o no? Tony tocó la pantalla. Ethan sostuvo su mirada y negó con la cabeza. No. Nunca lo había visto. No tengo ni idea de qué demonios es. La decepción se reflejó en el rostro de Tony. Pero aunque no lo sepa, tengo uno. Ethan extendió la mano, abrió un bolsillo en el espacio y sacó un objeto metálico. Abrió la palma de la mano. El mismo icosaedro flotante seguía allí, sin ningún soporte visible. Pequeño imbécil, alargando esto así, las cejas de Tony se arquearon mientras miraba el objeto en la mano de Ethan. Opiniones de los creadores. Coquelad Manís. Lee mi nueva historia. Juego de Tronos. La Casa del Dragón Negro. Juego de Tronos. Basta sanguino. Apóyame dejando un comentario, una reseña y un voto. Visita mi Patreon en Cableater. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 39. Tony empieza a contar la historia. Jarvis. Ladró Tony, girando la cabeza. Un conjunto de brazos escáneres mecánicos descendió del techo y proyectó brillantes haces de luz sobre el icosaedro que Ethan sostenía en la mano. Imposible de analizar, señor. Coincide con todas las características conocidas del marcador de la mujer cuántica. Señor, la tasa de coincidencias se sitúa ahora en el 97,61%. ¿Tasa de coincidencia? Ethan no tenía ni idea de lo que eso significaba. ¿Cómo demonios lo calculaban con 2 decimales? ¿97%? ¿Era él el elegido ahora? ¿Así que sabes realmente qué es esto? Ethan lanzó el icosaedro con suavidad. El extraño objeto flotaba por sí solo si lo dejabas en paz, pero en cuanto lo tocabas, dejaba de flotar. Yo no, dijo Tony, mirándolo fijamente y sacudiendo la cabeza. Entonces, ¿por qué diablos lo miras como si fuera tu hijo perdido hace mucho tiempo? Ethan puso los ojos en blanco y guardó la cosa. Pensé que lo sabrías. ¿No te lo dio la mujer cuántica? Sí. Ethan sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. No sé si diría que la conozco realmente, pero sin duda ella me entregó esto. Justo después de que me lo diera, el virus cósmico explotó en nuestro universo. El mismo virus que tienes aquí. Tanto la intuición como el sexto sentido de Ethan le decían que la mujer cuántica no era la causante. Pero ella seguía enredada en cada parte del lío de principio a fin. No fue ella, dijo Tony, sacudiendo la cabeza. ¿Qué quieres decir? Ethan frunció el ceño. Exactamente lo que parece. Sé que te preguntas si ella trajo el virus, sobre todo porque apareció justo después de que te contagiaras. Pero estoy completamente seguro. Ella vino para destruir el virus. No para propagarlo. Ethan lo miró fijamente durante un largo segundo, descifrando su rostro. Cuando estuvo seguro de que Tony no mentía, habló en voz baja. No sé por qué estás tan seguro. Pero si eso es cierto, ¿qué demonios se supone que es este icosaedro? ¿Algún tipo de manual secreto para erradicar el virus? Soltó una risa corta y amarga. Si tenía la respuesta, ¿por qué no me la dio en lugar de meterla dentro de algo que ni siquiera puedo abrir o escanear? Tony no dejaba de mirarlo fijamente. ¿Qué piensas? ¿De verdad no sabes quién es la mujer cuántica? Si lo hizo a propósito, ¿cuál era su objetivo? Ethan se quedó callado. No sé nada. Si es quien creo que es, le voy a dar una patada en el culo en cuanto la vea. ¿Quién demonios le enseñó a inventarse esas tonterías crípticas? ¿Por qué no podía ser una persona normal en lugar de imitar a esos otros imbéciles obsesionados con los acertijos? No estoy aquí para hablar de ella, Tony, dijo Ethan, cambiando de tema. Mi universo también tiene el virus. Vine aquí buscando una manera de detenerlo. Mis amigos, lo están sufriendo ahora mismo. Incluso tu hija Morgan está postrada en cama con dolor a cada segundo. Mentira absoluta. Las piedras ya habían sido devueltas, pero mientras la energía que Ethan había canalizado siguiera activa, Morgan permanecería en un sueño profundo e indoloro. Dejó que el silencio se instalara, entregándoselo a Tony. Tony probablemente ya había adivinado por qué Ethan estaba allí hacía rato. Esa no es empezó Tony, terco, tratando de decir que no era su hija. Pero Ethan sacó su teléfono, mostró la foto de Morgan y se la restregó en la cara a Tony. La mejilla de Tony se contrajo con fuerza. No pudo pronunciar las palabras. Era Morgan. Otro universo, la misma cara, la misma sonrisa. Tony no podía negarlo. Tú y Tony señaló a Ethan, con ganas de maldecirlo pero conteniéndose.
Tras un instante, se dejó caer en la silla, derrotado. Ganaste, ganar mis cojones. Ethan observó cómo Tony se abstraía y le dio espacio. Podía sentir el cambio en el estado de ánimo del hombre. Unos minutos después, Tony volvió a hablar, sin dejar de mirar por la ventana. ¿Está bien, Pepper? Gracias a la vigilancia, ya había visto que en el universo de Ethan, Pepper seguía viva. Ethan asintió. Está bien. Probablemente ahora mismo esté abrazando a la pequeña Morgan y llorando desconsoladamente. Todavía no se ha contagiado del virus, pero quién sabe cuándo podría acabar en la cama junto a ella. El rostro de Tony se contrajo al darse la vuelta. Sus labios se movieron como si estuviera luchando contra el impulso de estallar. ¿Realmente sabes cómo hurgar en la herida? Se necesita ser uno para reconocer a otro. Lo mismo digo, Ethan sonrió con sorna. Si no lo presionaba, Tony jamás revelaría la tecnología de aislamiento. Dale con el golpe más fuerte. A ver si se quiebra. Tony se levantó sin decir palabra, fue al mueble de las bebidas y se sirvió 2 vasos. Esta vez sí le dio uno a Ethan. 2023. Hemos descubierto cómo viajar en el tiempo. Tony dio un largo trago al licor fuerte, volvió a sentarse y miró a Ethan. Supongo que tu universo pasó por lo mismo. Ethan asintió indicándole que continuara. ¿Lo ves? Solo hizo falta un poco de presión y Tony ya estaba soltando toda la maldita historia. Thanos apareció. Nebula, del pasado, lo trajo hasta aquí. Estaban infectados con el virus. En aquel entonces no sabíamos que era un virus. Thanos era más fuerte que nunca. Los Vengadores estaban siendo aniquilados. Tony hizo un gesto con la mano y Jarvis mostró en una pantalla imágenes de la batalla final. En ella, los Vengadores luchaban contra el ejército de Thanos. Ese Thanos tenía un aspecto tan retorcido y mutado como el del universo de Ethan. Los Vengadores estaban siendo derrotados. Incluso Carol tenía un aspecto terrible. En este universo no existía Ethan. El anciano había dicho que era absolutamente único. Tenía sentido. Era el forastero. No pudimos vencer al Thanos mutado. Durante la batalla, algunos de los nuestros se infectaron con el virus. Perdieron el control allí mismo, en el campo de batalla, y empezaron a atacar a sus compañeros. La situación se descontroló rápidamente. Tony suspiró. Esa parte era diferente al universo de Ethan. Allí, el virus apareció después del chasquido. Aquí, atacó durante la batalla. Quizás porque no estaba Ethan ni otros pesos pesados para cortar la pelea. Tony continuó. En ese momento parecía que nos dirigíamos hacia otra derrota total. Pero entonces algo cambió. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 40. El familiar Gran Bote. Scott Lamb, Chaya y otros guerreros se sacrificaron para que las piedras volvieran a estar en nuestras manos. Me puse los 6. El dolor era indescriptible. Strange me miró, asintió y levantó un dedo. Sabía a qué se refería. Ese era el único futuro que había visto en el que ganábamos, aunque eso significara que yo tuviera que hacer el saque. Ethan frunció el ceño al ver a Strange en la pantalla. Hombros anchos, enormes gafas de sol redondas negras, cargando una jaula de pájaros como un anciano paseando por el parque. ¿Eso era extraño? Sabía que los universos paralelos podían cambiar a las personas, pero esto era ridículo. Tony hizo un gesto con la mano como si no valiera la pena discutirlo. Diversidad del multiverso o lo que sea. No importa. Sigan escuchando. Justo cuando estaba a punto de estallar, todo volvió a cambiar. Tony hizo una pausa. Su voz se volvió más grave, cargada de vieja rabia. Apareció un grupo de imbéciles escondidos dentro de latas gigantes. ¿Latas? Ethan arqueó una ceja. ¿Marvel tenía algo así? Estos. Tony tocó la pantalla. Aparecieron 2 enormes cilindros de metal. Ethan las estudió. Algo en su forma le resultaba extrañamente familiar. Nunca dijeron de dónde venían. En cuanto llegaron, aniquilaron al Thanos mutado y a todo su ejército en cuestión de minutos. Creíamos que por fin habíamos tenido un golpe de suerte. Refuerzos alienígenas. Estábamos completamente equivocados. Liberaron monstruos. Monstruos alienígenas. La pantalla los mostraba. Criaturas enormes parecidas a gorilas, con piel gris, torsos gruesos, extremidades delgadas y púas óseas dentadas que sobresalían de la carne. Las latas nos decían que Thanos se había ido, pero el virus que trajo no tenía cura. Los humanos infectados morirían agonizando, enloquecerían, se harían más fuertes y atacarían a todo el mundo. Llamaban a los monstruos niños.
Decían que los habían dejado aquí para ayudar a lidiar con las líneas negras y moradas. No aceptaste eso, ¿verdad? Dijo Ethan. ¿Quién demonios propone monstruos como solución? No. Nos negamos. Pero las latas no nos dejaron otra opción y, desde luego, no tenían ningún interés en hablar. Soltaron los monstruos y se marcharon. Intentamos contenerlos. Intentamos estudiarlos. Descubrir cómo vencer al virus. Los monstruos parecían entender inglés. Permanecieron tranquilos dentro de los recintos que construimos para ellos. Hasta que las infecciones siguieron propagándose y aún no teníamos cura. Entonces estallaron. Se desataron en una masacre, asesinando y devorando a todos los humanos infectados que encontraban. Ignoraron por completo a los no infectados. Se habían ganado nuestra confianza. Esa confianza duró unos 5 minutos. Después de haber aniquilado a casi todos los infectados, guardaron silencio durante un tiempo. Pensamos que tal vez habían terminado. Entonces atacaron las últimas ciudades humanas que quedaban. Una niebla de color negro violáceo brotó de sus cuerpos. Cualquiera que la tocara contraía el virus al instante. Fue entonces cuando vimos lo que realmente eran. Jarvis lo confirmó. Cada vez que devoraban a un ser infectado, se volvían más fuertes. Una vez que se habían comido a todos los infectados, atacaban a los humanos sanos que quedaban. ¿Ya no quedan infectados? Perfecto. Simplemente producirán más. La sociedad se derrumbó de nuevo en menos de una semana. Los Vengadores se dispersaron por todo el planeta intentando contraatacar. Uno a uno, fueron muriendo. En ese momento, la humanidad ya no tenía ninguna esperanza. El mejor escenario posible era lanzar todas las bombas nucleares y llevarnos a esos bastardos con nosotros. Entonces conseguí la tecnología. La tecnología de aislamiento. Fue entonces cuando todo cambió. Construí un dispositivo que envolvía todo el planeta en un escudo contra el virus. Los monstruos dentro del campo comenzaron a debilitarse rápidamente. Sus gruesas pieles finalmente podían ser perforadas con balas y cuchillas. Pasamos al contraataque. Mientras hablaba, la mirada de Tony se perdió en la distancia, como si aún estuviera viviendo aquel momento. Fue un año largo y terrible. Matamos a la mayoría. Algunos escaparon al espacio. Otros siguen escondidos en la cara oculta de la luna. Ethan interrumpió. Espera. ¿De dónde demonios sacaste esa tecnología de aislamiento? Ese era precisamente el quid de la cuestión. Tony lo había pasado por alto por completo. Tony le lanzó una mirada de fastidio, pero respondió de todos modos. No vas a creer esto. La tecnología simplemente apareció en mi cabeza un día. De la nada. Y sí, Ethan no lo creyó. No sé si alguien lo puso ahí a propósito o qué. Pero era real. No tuve tiempo de investigar la fuente. Tenía que salvar la Tierra primero, ¿no? De acuerdo. Ethan lo dejó pasar por ahora. Lo importante era conseguir esa tecnología. Deja de interrumpir. ¿En qué estaba? Ah, sí, en la luna. Siguen ahí fuera. Siguen fuertes. Siguen intentando infectar la Tierra de nuevo. De vez en cuando envían pequeños grupos aquí en busca de una oportunidad. El campo de aislamiento no solo bloquea el virus, sino que también lo debilita. Se necesita al menos una hora para que pase de estar completamente virulento a ser vulnerable. Más tiempo para los virus más grandes. Por eso Morgan no deja de hablar de esos monstruos alienígenas que nos visitan. Aparecen, causan el caos y luego intentan escabullirse. Pepper y la voz de Tony se quebró por primera vez. Murió salvando a Morgan de uno de ellos. Nunca se rindieron. Siguen intentándolo. Tony apretó los puños, con los ojos rojos de viejo odio. Morgan dijo que confías en ellos y dijo Ethan en voz baja. Tony soltó una risa amarga y negó con la cabeza. Los niños siempre malinterpretan a los adultos. Nunca me fié de esas cosas. Ni por un segundo. Tony señaló con el dedo la pantalla, hacia las latas gigantes y los monstruos. Nunca. Ethan ya lo veía venir. Años de venganza y protección del planeta no habían dejado espacio para una conversación sincera entre padre e hija. Pero esa lata en la pantalla y Ethan lo miró fijamente, absorto en sus pensamientos. La forma le recordaba a la armadura MK1 original de Tommy de la Cueva. El mismo cilindro básico, solo que más liso, más voluminoso y cubierto de complejos patrones de circuitos luminosos. Se parecía muchísimo a Tommy notó la repentina concentración de Ethan y entrecerró los ojos, con la voz cortante. ¿Sabes qué es eso?